Ana Marcelita y ay, qué bueno, Laura, voy. Gloria al Señor. El segundo nivel, entonces estábamos hablando de todo el equipo espiritual que necesitamos, todo lo que la palabra nos va declarando y adiestrando para poder ir y enfrentarnos, ¿verdad? Y ahora, en este tercer nivel, empezamos nosotros hablando por Efesios, ¿verdad? Estábamos nosotros declarando y diciendo que el enfoque de nuestra lucha se trata de que sabemos que no es contra carne ni sangre, sino que son las potestades, son los espíritus inmundos, las huestes de maldad. Todo lo que la palabra declara ahí, esa es nuestra visión clara como guerreros. Si nosotros tenemos en todo tiempo esta visión clara, no dejaremos que el enemigo nos haga retroceder o nos haga estancar o nos quiera paralizar, sino que podemos seguir cada día hacia adelante. Es como decía mi hermana Karina hoy día, que ella estaba lanzando la palabra, recibió ataque, pero ella ya sabe su enfoque. No, señor, es la lucha contra, no es carne y sangre, es en el espíritu. Entonces ella sabe, ya como guerrera, está adiestrado sus sentidos espirituales para avanzar en el mundo espiritual. Como el testimonio de la pastora Grace, ¿verdad? Que ella nos compartía de la situación que estaba afectando, pero ella ya discernió en el mundo espiritual que era esa carga, ¿verdad? Venía y estaba obstaculizando su avance en el Señor hasta que soltó esa carga y el Señor se la da, Él la toma, Él va adelante y ella sigue avanzando en el reino espiritual. Entonces así sabemos nosotros, cada dificultad, como lo que vino, el ataque de mis hijos, ¿qué quería hacer el enemigo? Desestabilizarme, poner mi enfoque, o los niños, ¿cómo se van a sanar? No, ahí mejoramos, le metemos más leña al fuego. Señor, en el nombre de Jesús, vamos con la palabra, sanidad. Así no tengamos que dormir toda la noche, porque usted sabe, bueno, a veces las enfermedades de los niños son así, pasan llorando, etcétera, etcétera. Pero ahí seguimos en la brecha, no soltamos la palabra, no soltamos la palabra. Seguimos hacia adelante. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que nosotros somos de carne y hueso. El enemigo sabe que nos duele si nos hieren, si nos tocan, nos afecta. Claro que sí nos va a afectar. Hasta el Señor Jesús lloró. Eso está en Juan 11:35. Jesús lloró cuando vio a Lázaro. Era su amigo, ¿verdad? En su parte humana. Sintió. Entonces, todo soldado, claro que sí. ¿Vale llorar? Sí se vale llorar. ¿Vale expresar las emociones? Claro que sí. Pero lo que no podemos hacer es estancarnos en la emoción, sino que poder tomar ese impulso o esa situación para aún más rendirnos en la presencia del Señor y para aún más decirle, aquí estoy, Padre, sáname, levántame, anímame, echo fuera, me desligo, rompo, corto, desarraigo, todo sentimiento que me quiera atar y soy libre para avanzar. En el nombre de Jesús tomo las armas del Espíritu. ¿Cuáles son esas armas que hemos visto? La oración, el ayuno, la alabanza, declarar la palabra, interceder, ¿verdad? Y todo eso que nosotros recibimos para fortalecernos, porque ahí comienza Efesios 6, eso es lo que estábamos leyendo. Por los demás, hermanos, fortaleceos. Esa es la primera palabra que habíamos recalcado y que la copiemos hoy día si tenemos hoy papel y pluma. Fortalecernos. Cada vez que vamos a la batalla debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, recibimos cuando nosotros estamos desanimados, desalentados, porque vienen los días malos, porque vienen las batallas, viene el enemigo soplando, viene una mala noticia, viene una adversidad, viene algo que nos quiere oprimir. Y nosotros tenemos, entonces, esa es la oportunidad para ir y fortalecernos en el Señor. En nadie más. Sí, nosotros somos vasos del Señor. Las hermanas, ustedes me dan una palabra de ánimo. Gloria a Dios. Los pastores, gloria al Señor. En la iglesia, gloria al Señor. Pero vamos rápidamente a nuestro lugar secreto con Dios. Ahí es donde el Señor nos quiere encontrar y ahí es donde el Señor nos está esperando y es ahí donde el Espíritu Santo nos anhela y nos va a fortalecer y nos va a dar palabra de vida y nos va a enseñar cómo salir de esa circunstancia y nosotros no soltamos esa palabra de vida hasta que se haga real, hasta que se haga materia en nosotros. Amén. Amén. Entonces, fortalecimiento. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque vamos a ver todo lo que la semana pasada también ya recalcamos, que el enemigo es astuto, tiene artimañas,
padre de mentira y sabe todas las cosas, conoce cómo fuimos hechos, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros, Dios nos dice aquí, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿verdad? Entonces, vamos ahí, a la siguiente slide. Mi amada hermana Carito. ¿Lo ve? Porque ya cambié el slide. Está en la segunda. ¿Lo puede ver? No lo puedo ver. ¿Qué será? Sí. Está donde está él arrodillado y arriba hay parecen dos ángeles. Ya. ¿Nadie Bueno, más lo ve? No, no se ve. No, no se ve. Ok, déjame salir entonces y volver a start sharing again. No La sé. estaba llamando a Susi, ya está ahí adentro. ¿Ahí está mejor o no? sí, Ok. exacto. Muy bien. Entonces, ahí vemos el conflicto espiritual, la batalla espiritual, la guerra. Cuando nosotros estamos de rodillas, cuando nosotros estamos en intercesión, cuando nosotros estamos creyendo, meditando en la palabra, cuando nosotros estamos en espíritu de oración, cuando nosotros estamos adorando al Señor, cuando nosotros estamos en ayuno, cuando nosotros estamos conectados en el mundo espiritual con el Señor Jesucristo, con nuestro Padre, Dios eterno. En ese momento hay un conflicto espiritual. Estamos intercediendo, estamos clamando, estamos llevando la palabra, estás evangelizando. En ese momento hay un conflicto espiritual. ¿Verdad? Todo lo que nosotros queremos transmitir del Señor, ¿verdad? En el mundo espiritual hay conflicto. Y ahí se ve un ángel y un demonio peleando. Entonces, esa es más o menos la visión que nosotros tenemos. Que estamos nosotros a la misma vez que estamos en la tierra, también estamos como seres espirituales en Dios, ¿verdad? Que somos cuerpo, alma y espíritu, pero nuestro espíritu tiene vida, esa vida que nos ha dado el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y que por medio de su Espíritu Santo sopló en nosotros vida. Y esa vida es la que nosotros recibimos del Señor cada día. Entonces nuestro espíritu es guiado, es movido en el Señor para adorarle, para interceder, para clamar, para predicar. Y cada vez que nosotros hacemos esto, estamos avanzando en el reino del Señor, pero en el mundo espiritual hay una atmósfera que va a ser conmovida, ¿verdad? Y entonces es ahí donde Satanás no le gusta, no le agrada que usted adore al Señor, que usted alabe, que usted predique, que usted levante, vallado por su casa. Entonces, ahí es donde nosotros sabemos que desde ya el Señor nos ha dado la victoria, porque lo vimos la semana pasada también en Apocalipsis. El dragón y todo su ejército infernal va a ser lanzado al lago que arde en fuego y azufre, que fue preparado desde el principio para él. Pero nosotros, ¿qué sabemos? Que mientras estamos aquí en la tierra, nosotros vamos avanzando. Debemos cada día ir agarrados del Señor, agarrados de su palabra, para poder salir hacia adelante en cada batalla. Y bueno, también tenemos el ejército celestial, ¿verdad? Que el Señor nos envía en cada dirección, en cada circunstancia, a nuestro favor, porque Él lo ha designado así. Amén. Bendito sea el nombre del Señor por esto. Vamos al siguiente slide. ¿Lo ven? ¿Sí ven el segundo del otro slide? Sí. Ahora vemos donde dice Sí, cuántos sí. cielos hay. Muy bien. ¿Cuántos cielos hay? Entonces ahí tenemos, dice, he aquí, el Señor, al Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. Entonces hacemos una descripción, ¿verdad? Porque en el tercer cielo es donde está la morada del Señor, donde Pablo describe, ¿verdad? Que él vio cosas inefables, que eran difíciles de explicar en palabras humanas, pero que están ahí ya preparadas y destinadas para todos los santos de Dios, los hijos del Señor. Tiene moradas eternas y allá es donde nos está esperando esa patria celestial. Gloria al Señor. Segundo cielo, donde están, ¿verdad? Todas las constelaciones y es ahí donde la palabra de Dios dice, ¿verdad? En Efesios 6:12, más adelante lo vamos a ver también, que están las potestades, los principados, los gobernadores y huestes espirituales de maldad, y está el primer cielo donde está nuestra atmósfera, los cielos y bueno, todo lo que ustedes pueden ver ahí. Vamos hacia adelante, al siguiente. Entonces ahí están los tres versos que hemos visto hasta ahora y el 12, que dice,
porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. En estas regiones celestes es la que veíamos del segundo cielo. Vamos al siguiente slide. Bien, y entonces ahora estábamos también hoy repasando cómo fue que se originó el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas empezó en el corazón de Lucero. Isaías 14 del 12 al 15. Ustedes anoten estas referencias bíblicas. No las vamos a ver todas porque ya eso estudiamos la semana anterior, pero quiero que lo anoten y lo puedan leer en casa. Y vamos a hablarlo de lo que estuvimos leyendo. Entonces, en Isaías 14, del 12 al 15, habla específicamente en que Lucero, era el sello de la perfección, creado por Dios, detallado en hermosura, ¿verdad? Donde estaba ahí preparado los tambores, donde estuvo él, ¿verdad? Creado con esas piedras preciosas, y donde en un momento en el corazón de él se halló en él iniquidad, maldad, orgullo, donde él pensó y dijo, seré semejante al Altísimo, voy a morar, ¿verdad? En las regiones celestes, voy a estar en el trono de Dios. Y es ahí donde el Señor, ¿verdad? Lo arroja y cae por tierra y él cae con sus contrataciones. También eso está detallado en Ezequiel 28, ahí está en el slide, del 12 al 19. Entonces vemos que el orgullo es la raíz de todos los males. La Biblia declara que la raíz de los males es el amor al dinero, la codicia también, pero esta raíz que habla de Isaías y Ezequiel, que nació en el corazón de Satanás, es lo que contaminó. Este es el veneno que trajo esta serpiente antigua cuando se introdujo en Edén. Y es ahí donde contaminó la creación de Dios. Entró el pecado, entró la desobediencia y entró lo mismo que Satanás, él anheló en su corazón, fue lo mismo que él transmitió a Eva, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que por donde está ese orgullo está Satanás. Ahora, ¿qué hizo nuestro Cordero Santo, amado Jesús? Él vino desde el trono de su gloria a un pesebre. Desde ahí nos mostró todo el camino que él vivió aquí en la tierra, que fue la humildad. Y que esa humildad fue de su santidad. Entonces, cada vez que nosotros nos rendimos al Señor, cada vez que somos humildes, con nuestro prójimo, ¿verdad? En cualquier circunstancia, nosotros estamos mostrando la vida de Cristo en nuestras vidas, la huella de Cristo Jesús. Si nosotros vamos por el camino de orgullo, pues es Satanás todavía con veneno de él en nosotros. Y por eso es que debemos cada día decirle al Señor que nos purifique. Esto también es algo que está ligado a la iniquidad. Estábamos hablando que la iniquidad es como si fuera el bote de la basura. Y dentro de ese bote de la basura usted sabe que hay muchas diferentes clases de basura. Pues así es. El orgullo está ligado a esa iniquidad que es de donde salen todos esos pecados, los orígenes de todos los pecados, ¿verdad? De ahí parte todo. Entonces, está ligado al cuerpo que fue vendido al pecado en todos los seres humanos. Por eso es que cada pecador, cada vida, cada uno de nosotros vinimos a Jesús arrepintiéndonos y pidiéndole perdón y confesando nuestros pecados, y cada día hacemos esto. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos estar aún en pecados inconscientes, pero el Señor nos examina, y eso es lo bueno, que nosotros los guerreros de Dios, intercesores, debemos pedirle al Señor que nos examine, pedirle al Espíritu Santo que nos escudriñe, pedirle que esté ahí sondando, para que Él nos purifique y nos limpie. Mire si Satanás, que estaba cerca del Señor, ¿verdad? Viendo la gloria de Dios, ministrando el trono de Dios, se contaminó. Contaminación de él. Entonces, aún más, ¿verdad? Nosotros todavía no estamos ahí cerca, cara a cara con Dios, ¿verdad? No estamos todavía en el cielo, estamos en la tierra. Estamos propensos a caer, a resbalar, ¿verdad? Y necesitamos entonces esa gracia, ese favor y esa presencia del Señor que nos ayude a caminar en esa humildad.
Gloria al Señor. Bueno, entonces, ¿qué más hablamos? Hablamos del origen de Satanás y hablamos de los nombres que le da la palabra. Habíamos estudiado en Job capítulo 1 y capítulo 2, ¿verdad? Que es donde se relata la aparición de Satanás, porque la primera fue la de Génesis, donde aparece como serpiente, que era astuta más que los animales, y donde ahí vemos que contamina, ¿verdad?, a la creación de Dios. Y acá vemos en Job capítulo 1 y capítulo 2, donde se demuestra que conversa con el Señor, conversa con Dios, se presenta delante de Dios, y es ahí donde vemos que cumple o se demuestra una de sus formas, cómo ataca a él, que es calumniando, que es acusando, que es incitando, ¿verdad? Entonces nosotros vimos que esa palabra calumnia quiere decir también diablo, ¿verdad? Entonces, todos los pecados que tienen que ver con la boca, nosotros también debemos desarraigarla, sacarla y pedirle al Señor que nos limpie, porque nuestra boca es, ¿verdad? Tiene que ser un instrumento siempre para que el Señor fluya y nos use y nos permita ser canal de bendición. Pero donde el diablo se mete, siempre hay todo lo que tiene que ver con calumnia, bochinche, bueno, y todas esas cosas malas. Entonces, eso estábamos hablando. Es donde Job, ¿verdad? Es siendo agredido fuertemente por el enemigo, por el adversario. Satanás, ¿qué hace? Satanás incita a Dios, ¿verdad? Porque el Señor le dice, me has incitado a poder estar mi mano contra Job, siendo él justo, íntegro. Pero entonces, vemos esto, una característica del enemigo. También vimos aquí que se lo llama como Luzbel o Lucifer, o luz de la mañana, o lucero, ¿verdad? Como está en Isaías. Belzebú, que está en Mateo 12:24, ¿verdad? Es ahí donde veíamos que este nombre significa Señor de las moscas, o Dios de las moscas. Belial, que tiene que ver con todo lo que es abominación. Y esto está en 2 Corintios 6:15, pero también vimos que se le llamaba generación de Belial a los hijos de Elí, Ofnis y Fines, que profanaron el tabernáculo del Señor. Hacían cosas inmundas. Entonces, todo lo que tiene que ver con Belial es de profanación. Satanás es un profano, es un inmundo. Por eso también se le llama Belial. ¿Qué más? Títulos como maligno, en 1 de Juan 5:19, porque es lleno de maldad. Tentador, 1 de Tesalonicenses 3:5. Príncipe de este mundo, Juan 12:31. Dios de este siglo, 2 de Corintios 4:4. Príncipe del poder del aire, Efesios 2:2. Acusador de los hermanos, Apocalipsis 12:10. Y también dragón, ¿verdad? Como lo vimos también en Apocalipsis. Bueno, y ahora vamos a ver la siguiente slide. Eso es solamente dando una indicación de lo que estábamos viendo. Sí. Y aquí vimos cómo este veneno, este orgullo, entró al corazón de Eva y la contaminó. Entonces, Satanás trata siempre de contaminar nuestros sentidos espirituales. Por ahí es donde trata de seducirnos. Por eso es que como guerreros de Dios, nosotros debemos de siempre afinar nuestro oído espiritual, nuestra mente, como siempre escucho aquí mi hermana Karina, la mente de Cristo. Eso es una oración excelente, porque es así. Satanás se encarga mucho de bombardear nuestra mente. Recordemos que la Biblia habla que él lanza dardos de fuego inflamado, donde nos pondrá pensamientos de duda primero, pensamientos de incredulidad, ¿verdad? Para no creer lo que dice la palabra de Dios, para no ver la esperanza que Dios nos muestra, para ver qué cosa, fracaso, decepción y todo lo que Él es, ¿verdad? Él es que, contrario a la palabra del Señor, si Dios es verdad, pues Él es mentira. Entonces Él trata de hacer que sus mentiras sean verdades. Recuerden cuando estábamos hablando de Mateo 4, cuando Él vino a tentar a Jesús. Di que estas piedras se conviertan en pan.
trata de vender sus mentiras y hacerlas parecer verdad. Entonces, primer dardo que va a tratar de introducirnos es el engaño, la mentira, la falsedad, la incredulidad. Por eso es que nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos llene nuestra mente de la verdad de Cristo. Llene nuestra mente, llene nuestros sentidos espirituales. Se cierren nuestros oídos a la voz de la serpiente. Amén. Y entonces es ahí donde Él quiere cada día, ¿verdad? Debilitar al pueblo de Dios, a la iglesia de Cristo. Vamos a ir. Vamos a ir a la palabra. Y vamos a buscar en 2 Corintios 2:11 un momento. Y si alguien lo tiene, lo puede leer también. Está abierto también, libre para poder leer. ¿Cuál dijo 2 Corintios qué? 2 Corintios 2:11. 2:11. Ok, I have it. Tengo. Ok. ¿Me escucha? Bueno, Sí. la palabra de Dios dice en 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Así, exactamente. No gane ventaja, ¿verdad? O sea que él siempre quiere estar adelante. Pero nosotros por eso es que escuchamos muchas veces que el Señor quiere que nosotros sigamos hacia adelante, sigamos hacia la meta que Él nos ha puesto. Que no gane ventaja. ¿Sobre quién? Sobre nosotros, sobre el pueblo de Dios. Pues no estamos desconocidos de lo que Él planea. Amén. Amén. Entonces, conociendo la palabra de Dios, vamos a conocer perfectamente cómo se mueven las obras del enemigo y se mueve el mal, ¿verdad? No necesitamos muchas veces saber los nombres de todos los demonios o los nombres de todas las, qué sé yo, cosas malignas. Si usted conoce bien la verdad del Señor en su palabra, si aquí se adiestra bien en la palabra de Él, le aseguro totalmente que el Espíritu Santo de Dios trae esa palabra en cualquier circunstancia y el enemigo queda desarmado, queda desarticulizado, queda totalmente paralizado. ¿Por qué? Porque esta palabra viva va adelante de todo lo que Satanás planea. Dios nos va adiestrando, Dios nos permite que todo nuestro espíritu, nuestro cuerpo y nuestra alma, ¿verdad?, sea nutrida de la verdad del Señor. Cada vez que recibimos palabra, me gustó eso que la otra vez mi hermana Karina compartía en la palabra, en la campaña, decía que eso es así. La palabra de Dios, cada vez que nosotros la declaramos, la alabamos en la palabra, o sea, adoramos al Señor con su palabra, ¿verdad?, como los salmos y muchas otras palabras preciosas que hay ahí para adorar. Cada vez que oramos en la palabra, esta palabra nos nutre de la verdad. Esta palabra desarticuliza todo plan y estrategia satánica. Pero ¿qué sucede? Sucede que cuando Eva le da brecha al enemigo para escuchar, para conversar, ahí es cuando tuvo debilidad. Entonces podemos tomar este ejemplo para que el Señor nos ayude, porque claro, somos débiles, somos de carne y hueso. No estamos vulnerables, o sea, no estamos propensos a no caer. Pero sí podemos pedirle al Señor que nos guarde la tentación, que nos guarde del mal, que nos guarde de ese zarandeo del enemigo. Los discípulos fueron zarandeados, Pedro también. Satanás lo pidió para zarandearlo. Pero el Señor ya había en Juan 17, está la oración de Jesús por los discípulos. Y ahí ya el Señor estaba orando desde ya por ellos, por la hora que iban a pasar en ese momento, cuando iban a salir del lado de Jesús. Y aunque pasaron esa prueba tan fuerte, ¿verdad?, ellos pudieron resistir y seguir hacia adelante. Y qué lindo es el Señor, ¿verdad?, que Él nos prepara ya. Entonces, por eso tenemos que acudir al Señor.
En el momento que usted se sienta, vamos a suponer, hoy día es un ejemplo. Bueno, esto tal vez no era el tema totalmente de lo que traía hoy, pero si Dios quiere que lo hables por algo. Vamos a suponer que hoy día usted se sintió triste en alguna situación que pasó. Esa tristeza pequeñita, no es un pecado, o sea, no es que usted por tener una tristeza ya está débil o ya está pecando, no. Somos de carne y hueso, vamos a tener sentimientos. Pero ¿qué sucede? Antes de que acabe el día, antes de que se venga ya la noche, tenemos que ir al Señor y entregar tristeza, entregar esa aflicción, entregar esa carga y cerrar la brecha al enemigo, porque Él sí nos va a ver en el mundo espiritual y Él va a saber cómo estamos nosotros, ¿verdad? Porque en Job Él sabía que era íntegro, ¿verdad? Y en Pedro, aunque Pedro estaba caminando cada día con Jesús y estaba ahí al lado del pan de la vida y al lado de aquel que todo lo puede y resucitó, ¿verdad? Y hizo tantas cosas preciosas nuestro Jesús con sus discípulos, ¿verdad? Les mostró su poder. Pero había una parte en Pedro, una estructura en Pedro que aún era frágil y vulnerable. Todavía él no era esa roca, que ya estaba declarado que él iba a ser ese fundamento. Entonces Satanás sabe que nosotros ya tenemos ese molde ya listo del Señor, pero hasta llegar allá, todos los días vamos a fortalecer todas las áreas débiles por donde podamos ser vulnerables al enemigo. Y esto de aquí es muy importante cuando nosotros estamos intercediendo, porque donde estamos intercediendo, estamos al frente en la batalla, y usted va a ser bombardeado, y vamos a ser bombardeados como no tenemos idea. El enemigo va a buscar debilitarnos, y es ahí donde tenemos que ser astutos. Eva, ¿qué hizo? Eva no se fijó que esta conversación, tal vez no debe haber sido solo un día, tal vez deben haber sido varios días donde ella estaba ahí hablando con la serpiente, donde la serpiente le dijo: con que Dios te ha dicho, ¿verdad? Que si comieres de este fruto, ¿verdad? No moriréis, sino que ustedes van a ser como Dios. Entonces le plantó la duda, le plantó ahí una semilla, una palabra, nada más. Eso fue lo que tuvo que hacer Satanás, poner una semilla. Ya Eva tal vez comenzó a pensar, pero ¿por qué me dirá esto? ¿Será verdad? ¿Será mentira? Entonces la duda crea una inquietud. Entonces es ahí donde nosotros analizamos esto que sucedió en Eva, para tener cuidado, ¿verdad? Tener cuidado en todas las cosas que nosotros estemos atravesando. Deme un segundo, por favor, que ahora se me está descargando el teléfono y voy a conectar la tablet rapidito. Bien, pero antes de eso vamos al siguiente slide. Génesis 3:15. Entonces podemos leerlo ahí. Si alguien puede leerlo, por favor, está ahí en frente. Yo lo puedo leer. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás el calcañar. Wow. Así es. Entonces, nosotros estamos viendo ahí que Jesús, desde ahí el Señor ya mandaba una pelea. Desde Génesis ya estaba establecida una guerra, una batalla. Desde Génesis ya había algo que nosotros teníamos y íbamos a enfrentar. Y pondré enemistad, pelea, pleito, entre ti y la mujer. ¿Quién entre ti? Entre la serpiente, ¿verdad? Y entre tu simiente y su simiente, esa te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí vemos un pie y vemos una serpiente ahí abriendo la boca. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros sabemos que estábamos hablando de esto. La simiente de la mujer es Jesús. Jesús ya venció, ya derrotó al enemigo. Por él nosotros vencemos. Y por él nosotros tenemos esta bendita palabra, que es él mismo. Él es la palabra. Pero sabemos que mientras nosotros vamos a ese
proceso final donde vamos a tener un cuerpo redimido, un cuerpo igual que el del Señor Jesucristo, tenemos esta batalla que continuar cada día, este conflicto que ir día a día. Y la palabra del Señor dice que no es del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Amén. Entonces, qué precioso es que por la misericordia del Señor nosotros estamos aquí, estamos avanzando. Y que cada vez que nosotros nos sintamos débil, le pedimos a Él fuerza, le pedimos a Él auxilio, le pedimos que nos dé la estrategia, le pedimos que nos dé la palabra necesaria para derrotar esta circunstancia del enemigo. Amén. El calcañar es lo que ya hablamos ahora, esas partes vulnerables en nuestras vidas, la cual tenemos que presentarlas al Señor todos los días y fortalecerlas. ¿Cómo fortalecemos un área vulnerable? Bueno, el Ministerio de Liberación, que es el que estamos, ¿verdad? Nosotros introduciéndonos, practicando. El Ministerio de Liberación, que es una palabra cuando Jesús estaba hablándole a la sirofenicia, a la mujer cananea, eso está en Mateo 15. El Señor le dijo a la mujer, le habló fuertemente, no me es lícito dar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. A ella se refería, ¿verdad? Pero ella se humilló y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de la mesa, sus amos. Y sí, entonces el Señor, ¿verdad? Viendo esa actitud en ella, el Señor le dijo, oh, mujer grande es tu fe, hágase contigo conforme a lo que tú anhelas, ¿verdad? Entonces vemos nosotros que ese pan que Él dijo, ese pan para los hijos, que está dentro del pan de vida, que es salvación, que es sanidad, es liberación para nosotros también, para nosotros el cuerpo del Señor, ¿verdad? No es que nosotros estemos endemoniados, no, pero hay cosas que muchas veces el enemigo puede armar lazos, ataduras, opresiones, la opresión del enemigo, ¿verdad? Más adelante en este curso también vamos a ver los lugares espirituales. David, siendo David un salmista, guerrero de Dios, en el Salmo 40, él escribió, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me libró del lodo de desesperación, del pozo de la desesperación, perdón. Sacó mis pies del lodo cenagoso y puso mis pies sobre peña y cántico en mi boca. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que él, aún siendo un ministro del Señor, él estaba en un pozo de desesperación. Eso describe un lugar espiritual, eso describe que hay lugares espirituales donde vamos a ver eso más detallado adelante. Entonces, la liberación es lo que nosotros necesitamos practicar en nosotros mismos para poder experimentar la libertad del Señor cada día y para poder dar ese pan a los demás. La sirofenicia vino pidiendo ese pan, la liberación para su hija. Y Jesús la tenía, y solamente en Jesús está. Y cuando nosotros declaramos la palabra de Dios, viene libertad a nuestras vidas. A veces usted muchas veces no sabe cómo orar y decir, bueno, Señor, no entiendo cómo orar sobre esta situación, pero Dios le daba un versículo en ese día. Y usted solo declarando ese versículo, usted va a sentir la liberación del Señor. Va a sentir esa paz. Como hablábamos, ¿verdad? Y mi hermana Carolina también lo decía, donde está la paz del Señor está el sello de Dios. Cuando nosotros tenemos paz para adorar, paz para poder conducirnos hacia alguien, amándole o como sea las circunstancias, la situación. Entonces sabemos que Dios nos ha fortalecido, que Dios nos está estableciendo y que nos permite seguir avanzando. Amén. Y ser instrumentos de Él. Gloria al Señor. Vamos al siguiente slide. Bueno, y hablamos también en Juan 8:44. A ver si alguien lo puede leer ahí, por favor. Amén. Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Así es. Amén. Entonces vemos que Él es padre de mentira, ¿verdad? Su naturaleza. Él, no hay verdad en Él desde el principio.
Entonces, todo lo que procede de Satanás va a proceder con mentiras. Es así como es la tentación también. Va a ser un engaño. Y eso es lo que muchas veces ahí es donde Dios nos adiestra en su verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Amén. Amén. Entonces nosotros cada vez que nos adiestramos en la palabra, la recibimos y podemos hasta aún memorizar la gloria del Señor. Tenemos una buena mente, pero si no tenemos esa buena memoria, pues la escribimos y vamos ahí, Señor, tu palabra dice esto en el nombre de Jesús y nos establecemos cada vez en su verdad. Amén. Vamos al siguiente. Bueno, y aquí en Apocalipsis 21:8, él está engañando al mundo entero y ¿qué hace? ¿Qué dice? Pero los cobardes, la primera fila, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, este lago que tiene, fuego y azufre, fue preparado para Satanás y sus demonios, no para los seres humanos, no para el hombre, la creación de Dios. Pero por causa del pecado, ¿verdad? Hay condenación y hay muerte segunda. Entonces, ahí está preparado el destino para todos los que siguen este engaño de Satanás. Vamos al siguiente. Entonces, hay 3 objetivos del enemigo. ¿Cuáles son esos 3 objetivos? Está en Juan 10:10. ¿Quién lo puede leer, por favor? Juan 10. Perdón, léalo. Dice Amén. la palabra de Dios. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Amén. Gracias, mi hermana Margarita. Entonces, ¿qué dice ahí? Que viene con 3 propósitos. Primero, ¿cuál es el primero? Matar, robar y destruir. ¿Qué viene matando? ¿Qué mató primero en el jardín del Edén? El espíritu o la comunión entre el padre e hijo. Así es. Alma. Mató esa comunión. Así es. Muy bien, mi hermana. Es La comunión entre el ser humano, ¿verdad? Adán y Eva y Dios, porque todos los días ellos hablaban, todos los días se presentaban delante de Dios. Entonces, así mismo, busca matar en nosotros ese amor con el Señor. Por eso en la iglesia, la primera iglesia que se exhorta en el Apocalipsis, que está en Apocalipsis, creo que es 2:5 o 2:7 por ahí, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Ya? La iglesia que estaba ahí, el Señor hablándole, era una iglesia activa, una iglesia que tenía obras, una iglesia que estaba, ¿verdad?, con la palabra, pero había dejado el primer amor. Entonces, en nosotros también muchas veces el enemigo quiere robarnos esto, robarnos ese primer amor con el Señor, robarnos ese tiempo de intimidad, robarnos esa comunión con Él. ¿Por qué? Porque si Él mata esta primera parte de nuestras vidas, pues entonces nosotros nos volveremos como unos religiosos o mecánicos, o como Marta, ¿verdad? Marta afanada, hacía todo. Y todo puede estar bonito y esto y otro, pero no hay vida del espíritu. Y esa es la clave, la vida del espíritu. La vida que nosotros podemos sentir al Señor, quebrantarnos ante Él, llorar en sus pies, alabarle con todo nuestro ser, adorarlo. Eso es lo que a Satanás menos le gusta, porque él hacía eso. Él hacía esa parte en el cielo. Él adoraba. Imagínese usted adorar al Señor delante de Él, cara a cara viéndole. O sea que Satanás quiere llevarse la adoración que es del Señor. Claro, Él quiere siempre, él detesta si alguien está adorando en espíritu y en verdad. Él va a tratar día y noche de robar eso. ¿Cómo le robo eso? ¿Cómo le robo? Pero Porque usted él lo quiere para él, más que nada. Él quiere para él, sí, porque sabe que vamos a tener ese entendimiento. Cuando el hombre fue creado,
el ser humano. El hombre fue creado para adorar a Dios. Por eso es que usted puede ver que en los estadios es una euforia. ¡Gol! Pero gritan con alma, cuerpo y corazón, se quitan las camisas, saltan, la hinchada, yo qué sé. Esa euforia, eso que causa un desbordamiento de esos ídolos. El fútbol, bueno, yo digo el fútbol porque quiero dramatizar la vivencia que se ve. Puede ser en cualquier categoría. Es ahí donde está el primer lugar, donde Satanás quiere que no sea todo menos el Señor. Y aún en la iglesia, ¿verdad? Pueden ser muchas cosas. Pero nosotros entonces, guerreros del Señor y también portadores de la verdad del Señor, tenemos que anunciar esto, que este es el primer lugar que el enemigo trata de robar, la comunión con Dios. El primer amor, esa pasión que nosotros tenemos por levantarnos y decir, wow, Señor, gracias un día más. Hay tempestad, hay adversidad, hay problemas, pero te adoro, pero sigo de pie proclamando tu nombre. Tú eres mi amparo, mi fortaleza, tú me ayudas. ¿Por qué David era conforme al corazón de Dios? Porque él adoraba y lo hacía con todo su ser. Yo estaba viendo en estos días esta película de David, no sé cómo se llamará, pero veía que David era muy menospreciado dentro de su casa, ¿verdad? Él era el menor de sus hermanos. Los demás hermanos, esto es un paréntesis nada más. Los demás hermanos tenían otras cualidades, musculosos, eran hábiles en muchas áreas. Pero David era más pequeño y su padre tal vez lo menospreciaba por muchas cosas. Y en una de esas, pues, tal vez por su tamaño, su edad, lo veía muy niño, muy joven. Pero David se lo veían en esta película en todo momento adorando con el arpa y cantando. Y ahí con las ovejitas le cantaba. Y yo decía, wow, Jesús, qué tremendo es esto, porque o sea, si la película sin más que hablar ya mostró un énfasis tan tremendo, la adoración de David, que Amén. Eso le robaba el corazón del Señor. Entonces, si nosotras como guerreros sabemos que eso es lo que busca Satanás, atacarnos, ese tiempo de adoración con el Señor, ese tiempo donde estamos ahí en nuestro espíritu, dándole devoción, dándole gratitud, Señor, aquí estamos. Entonces Él sabe que somos tierra viva, somos Amén. Fuente viva del Señor. Y contra eso es lo que el Satanás quiere muchas veces matar, robar, porque lo perdió y destruir. Amén. Amén. Bueno, entonces seguimos. Vamos a ver el siguiente slide. Entonces ahí vemos los objetivos del enemigo: matar, robar y destruir. Bueno, y ahora entramos a la materia de hoy. Hasta ahí ya vimos la clase pasada. Y en Efesios 6:12, como habíamos leído, nos hace una clasificación de 4 estructuras del reino de las tinieblas. Y yo coloqué este que está aquí en mi cuaderno. Si ustedes pueden ahí acercar la cámara. Están las 4 categorías. Y eso también está en Colosenses 1:16. Entonces, es como una escalerita. En Efesios 6:12 dice que tenemos lucha contra principados. Este es el primer escaloncito de esta organización maligna. Principados, que en griego aquí dice arcas, significa arcas. ¿Qué quiere ser un principado? Un líder satánico, un magistrado, un gobernante. ¿Sí? Luego, en el segundo escalón, colocamos a las potestades, que en griego quiere decir exousias. Y esto significa o se traduce a autoridades, autoridad sobre diversas áreas o territorios. El tercer escalón, gobernantes de las tinieblas de este siglo. O sea que hay gobernantes de cada siglo. Y en griego es cosmocratoras, que se traduce a señor del mundo o príncipes de este tiempo. Y las huestes espirituales de maldad. Y huestes ya serían como no sé específicamente cuántos. Anfitrión, ¿no? Huestes espirituales. No host, pero huestes es como
como si fuera Presencias. ejército, como si fueran como unas legiones, pero son en mayor rango, huestes espirituales de maldad. Y luego viene el enemigo. Entonces, aquí al lado colocamos un mapa, porque aquí vamos a introducirnos en algo muy importante que ustedes necesitan también saber, porque son guerreras del Señor, y que van a utilizar mucho eso. Nosotros sabemos que la liberación es nuestro pan también, es pan de vida. Liberación para nosotros, como hijos de Dios, como siervos de Dios. Liberación para nuestras casas, nuestras familias, con la palabra. Liberación para todo hermano, hermana que necesite, que pase alguna opresión del enemigo, tentación, prueba, adversidad, lucha, todo tipo de contrariedad del mundo espiritual. Liberación para la iglesia, para los altares del Señor, sí, porque los ministros de Dios también necesitan ser ministrados con liberación. No son gente de fierro o de supermanes o supermujeres, no, necesitan también, gloria al Señor. Y también las ciudades, como el Ministerio de Toma y Dominación, que se encarga de liberar territorios. Y para liberar territorios es importante conocer esta clasificación que estamos viendo aquí. Porque entonces, cada país que nosotros estamos representados o que nosotros estamos ubicados, cada país va a estar gobernado por una hueste de maldad. Y así sucesivamente, las ciudades, los países, los barrios, las comunidades, las cuadras, así. Todo va por un rango, ¿sí? Entonces vamos a ir, el campo de materia hoy está en el capítulo de Daniel, el 9 y el 10. Pero como sé que ya nos queda poco tiempo, vamos a introducirnos en una primera parte. Vamos a ver la oración de Daniel, de este intercesor. Wendicita, ¿qué dijo Daniel 9? Sí, la materia de hoy es Daniel 9 y Daniel 10, capítulo 9 y capítulo 10. Pero una vez lo pueden ir anotando porque si no terminamos hoy día, pues seguimos avanzando en la siguiente clase. Entonces vamos a ver cómo fue la oración de Daniel. ¿Quién alguien lo pueda leer, por favor? Daniel 9, ¿qué, perdón? Todo el capítulo. Ya lo tengo. Ya, mi hermana. Entonces, léalo, por Ya. favor. Sí. Amén. Le cuento que cuando yo he orado con este capítulo, yo le he puesto oración de Marcela por su, y en vez de pueblo, familia. Amén. Entonces, Muy bueno, bien. ya, oración de Daniel por su pueblo. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Dice el versículo 4. Y oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. El 5. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel,
los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia. A ver, voy a repetir otra vez el 9. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová, nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impiamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos alrededor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre su santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Amén. Amén. Hermoso. Bueno, ya mismo seguimos al siguiente, pero en este momento, entonces, donde leyó mi hermana Marcelita, la primera parte del 9, el capítulo 9, vemos que el papel del intercesor, ¿verdad? De un guerrero de Dios, donde está presentándose delante de Dios por los pecados de su pueblo. ¿Cuáles eran las herramientas que usó en este momento Daniel? En el verso 3 dice, volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole. O sea, estaba él no solamente un día, estaba constantes días. ¿Cuántos días habrá estado él? Buscando al Señor. Porque muchas veces la presencia de Dios no va a llegar en un día. Dios nos irá a insistir. Vamos al segundo día, vamos al tercer día, vamos al cuarto día. Por eso muchas veces las campañas nos motivan a ser constantes, perseverantes en la oración, a no desmayar. Porque, sinceramente, nosotros por nosotros mismos no tenemos esa fortaleza para muchas veces resistir un tiempo de clamor largo, profundo, por alguna circunstancia. Humanamente podemos desmayar, flaquear. Pero cuando muchas veces nos pedimos al Señor que nos muestre, que nos revele, y también como estamos, ¿verdad? En unidad. En este momento Daniel, ¿qué hizo? Buscarle, insistir,
perseverar en oración y ruego. Habían dos tipos de oraciones, la oración y el ruego. Entonces la oración es una oración que nosotros conocemos, que estamos hablando con Dios, pero el ruego es como una oración con angustia, con todo el alma, con una insistencia profunda en el espíritu. Por favor, Padre, mira cómo habrá sido la intensidad de este ruego en Daniel. Y aparte de eso, él estaba en ayuno y silicio y ceniza, que eran dos cosas que los judíos utilizaban cuando estaban en un símbolo de total humillación delante del Señor. Amén. Y esto de humillación es una puerta tan grande de victoria, porque cada vez que nosotros nos humillamos ante el Señor, nosotros recibimos las puertas de los cielos abiertas. Recordemos 2 Crónicas 7:14. Si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humillaren y buscaren mi rostro, dos cosas, dos condiciones. Se humillaren y buscaren. Aquí es lo mismo que hizo Daniel, buscándolo y humillándose. Luego viene, entonces, número 3 son las armas que utilizó. Número 4, ¿cómo comenzó él? Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión. Entonces, en el hacer confesión es parte de una oración de liberación. Así es. Hay muchos tipos de oración. Y podemos ver muchos tipos de oraciones más. La oración de Abraham, como oró, qué sé yo, Moisés, como oró Samuel, lo que vamos a orar, la operación Habacuc mañana, ¿verdad? Pero Daniel hizo una oración de liberación aquí, porque él comenzó confesando delante de Dios, reconociendo que el pueblo se había apartado. Y cada vez que el pueblo se aparta, o cada vez que nosotros nos apartamos, amén, jamás negocio fe, sí, mi hermana Karin, cada vez que nos apartamos del Señor, desobedeciendo, la desobediencia atrae o acarrea maldiciones. Siempre la obediencia nos atrae las bendiciones. El pueblo de Dios se había apartado del Señor y por tanto estaba en maldición. Y una maldición acarrea juicio de Dios, disciplina de Dios. Es ahí donde Dios levanta un libertador. La oración de liberación. Como Moisés. El pueblo de Dios estaba oprimido por Egipto, por Faraón. ¿Y qué sucedía? Ellos clamaron al Señor y en ese clamor se levantó un libertador. Entonces, así mismo, el clamor ante Dios por confesar los pecados trae liberación. Dice, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes. Muchas veces este tipo de oraciones, tal vez la gente no conoce mucho. Piensa que solamente es decir, bueno, Señor, perdona mis pecados en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, no es tan simple como se ve. Hay que ser específicos con el Señor. Y hay que ir detalladamente. Y también, bueno, como dijo aquí la hermana Marcela, ella pone a su familia. Es excelente. Y no solamente, bueno, ahí podemos poner el ejemplo de la familia, podemos poner el ejemplo si estamos orando por la iglesia, si estamos orando por alguna área. Nos ponemos delante del Señor y vamos confesando estos pecados, vamos a ir declarando las rebeldías, la iniquidad y todo esto, porque es ahí donde Satanás trata con el dedo acusador, decir, no, aquí hay una falta, tú no puedes bendecir a tu pueblo porque este es el pecado de ellos. No, ahí está Daniel, declarando Hermana, todo. Sí, algo que a mí me llama la atención, la humildad de Daniel al orar, porque mire que todos sabemos quién era Daniel, y él cuando ora, a partir del versículo 5, él dice, hemos, o sea, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente. Él también se pone dentro de ese pueblo que hizo pecado, él también se pone, eso me llamó mucho la atención y qué belleza de oración. Así es, como usted lo dijo, ahí está la humildad, porque nosotros tomamos el modelo de Daniel y pedimos al Señor misericordia y nos ponemos en el lugar de la persona, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces ahí está. Bueno, cuando termina la oración, ¿verdad? Todo el capítulo 9 que hemos leído,
Él hace memoria al Señor de que se aparte la ira, de que venga, ¿verdad? La redención y todo. Y el preste oído, bueno, y ahora vamos a ver qué sucedió. La respuesta. ¿Quién puede leer rápidamente el 20-27? Ya casi estamos en 8:40, ya me pasé ya. Daniel 9, 20, Yo lo puedo 27. leer. ¿De Daniel? Carito cuál? lo puede. No, dele, Margarita, dele. Pero era Daniel 9, 20, 27. Sí, Sí, por del favor. 20, Dice, del 20 para abajo. ¿Aún estaba hablando ahí? Sí. Del 20. Ajá, mensaje de Gabriel sobre el ungido, dice. Ujú. El 20, dice la palabra de Dios. Margarita Venegas, ¿quiere leer, amor? Sí, pero no sé si es este. Sí, está bien. Dice, Adelante. Sí, ¿aún estaba participe. hablando y Está bien. llorando? ¿Ese es? Sí, ese es. Ya. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por la otra semana confirmará el pacto con muchos, y la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. Muchas gracias, Amén. mi hermana Margarita. Qué gusto verla. Amén, gracias. Dios bendiga. Muy bien, entonces, Pastora estamos... Wendy, Sí, eso que acaba de leer la hermana Margarita es como lo que se habla en Apocalipsis, ¿verdad? Que claro. el desolador es Satanás, ¿verdad? Es la profecía. Perdone mi Claro que ignorancia, sí. pero acabo de recibir tremenda palabra, increíble. Dios me la bendiga. Estaba entendiendo mientras la hermana Margarita iba hablando. Así es. Sí, porque Daniel se conecta con Apocalipsis. Son libros proféticos también, del tiempo del final. Y justamente es lo que estaba aquí. Él mientras estaba orando por la circunstancia del pueblo que estaba aconteciendo en ese momento, mire qué tremendo es esto. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. ¿Qué pasó ahí? Estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, o sea, el mensajero de Dios, porque la palabra ángel significa mensajero, ¿verdad? El varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte 2 cosas. ¿Cuáles fueron? Sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Qué precioso es. Ahí está el conflicto espiritual. Ahí está lo que estamos hablando de una forma muy clara en esta parte de Daniel.
donde Él está orando por liberación, donde Él está orando por restauración, donde Él está orando para que su pueblo sea levantado. Y en ese momento, aunque Él no podía verlo en el mundo espiritual, ya había un conflicto, como vimos en la primera gráfica. ¿Y qué pasó? Todavía Él estaba hablando, o sea, fue tan grato, fue su oración tan directa al Señor, que no había terminado Él y que aún de orar y Él ya recibió respuesta. Entonces podemos ver, número 1, que mientras nuestra oración sea más sincera con Dios y abramos totalmente nuestro corazón, recibiremos ¿qué? Respuesta del Señor. Amén. Ese es el punto número 1. El punto número 2, que cada conflicto espiritual nosotros vamos a recibir respaldo del Señor, porque Él recibió la respuesta del ángel Gabriel. Y entonces nosotros sabemos que cada propósito que hacemos con Dios, usted se propone un ayuno con el Señor en tal situación, tal vez no recibió respuesta todavía, pero ahí hay que continuar. Él estaba perseverando. No sabemos cuánto tiempo habrá estado buscando al Señor en oración, pero lo que sí sabemos es que Él recibió respuesta. Y nosotros también recibimos respuesta de parte del Señor. Tercero, no solamente vamos a recibir la respuesta, sino que recibimos lo que necesitamos, la provisión de Dios para ese tiempo. Entonces, ¿qué es lo que queremos ver aquí? Notar. Que cuando nosotros entramos en la guerra espiritual, en la batalla espiritual, estamos peleando en un tipo de territorios. Nuestra oración debe ser intensa, debe ser una oración sincera, debe ser una oración que estemos confesando delante del Señor nuestra iniquidad, nuestro pecado, la maldad, bueno, y todo lo que hemos visto con el ejemplo de Daniel. Segundo, que debemos de saber es que no estamos solos, no estamos huérfanos, que el Señor trae provisión. Amén. Y que cada nivel de batalla, cada nivel de guerra, el Señor nos va a traer provisión necesaria. ¿Qué es lo que necesitaba Daniel para este momento? Sabiduría y entendimiento, porque él recibió la revelación de las 70 semanas. Las 70 semanas, que son las semanas que conducen al tiempo final. Las 70 semanas que preparan el tiempo donde viene ya la llegada del Señor Jesucristo. Es un tema de, bueno, ese es otro tema ya para estudiarlo después, de Apocalipsis. Como me ha dicho un día la hermana Carito, no hemos tenido tiempo solamente para prepararlo todavía, pero ya lo haremos más adelante. Pero en ese momento Daniel estaba recibiendo un gran tesoro espiritual, algo que era aún muchos más años adelante de él, pero el Señor le proveyó sabiduría y entendimiento. Entonces nosotros también, cada vez que vamos a estar delante del Señor en algún conflicto, en alguna batalla, vamos a recibir de parte de Dios una providencia. La providencia no es algo solamente para algo material, algo físico, sino en la parte espiritual. Lo que necesitamos como guerreros de Dios para ser adiestrados, para que seamos fortalecidos, para que seamos bendecidos en ese tiempo de parte del Señor para atravesar todo tipo de circunstancias. Entonces, el capítulo 10 es el que vamos a ver hacia adelante en la siguiente clase, donde vamos a ver el panorama, donde se revela cómo fue este conflicto que había en el segundo cielo cuando Daniel estaba recibiendo esta revelación. Amén. Lo pueden ir ya desde ya leyendo, estudiando esta semana y ya el siguiente lunes. Le iba a preguntar que si dónde decía lo de la pelea con el ángel, es increíble. ¿Y sabes cómo lo aprendí? Por su mamita. Cuando su mamita lo oró una vez, qué increíble, qué increíble. Sí, amén. Ahí está en el capítulo 10 y bueno, eso es lo que vamos a estudiar con detalle, porque ahí tenemos que ver lo de los territorios. Tenemos que ver lo que es un mapeo espiritual. Saben que el mapeo espiritual comienza desde nuestras casas. Desde nuestras casas. Si usted sabe mapear en el mundo espiritual, desde lo más pequeño usted va a poder hacerlo después en su iglesia, después puede hacerlo en su territorio, en su tierra, en su lugar donde está, y así sucesivamente. Y enseñarlo a los demás. Es muy importante, claro que sí. Daniel lo vamos a ver aquí en el capítulo 10 y vamos después por eso aquí en los slides, ya está de una vez creo que lo puse en el altar de oración en el grupo. Él se lo iba a mandar a hermana Carolina y salió ahí y lo puse ahí. Pero es bueno porque usted ya lo tiene ahí, todos los slides lo puede revisar
y ya de una vez puede estar pues ya listo para el siguiente lunes. Amén. Hasta aquí entonces nos vamos a quedar. Disculpen porque me pasé algunos minutos. Vamos a orar por este tiempo para que el Señor cada día más nos revele de su palabra, nos adiestre, nos enseñe y nos permita estar, ¿verdad? Vamos a orar entonces. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que tú estás ahí al frente de nosotros, Señor. Pero queremos en esta hora, Padre, pedirte que esta palabra sea sellada, que cada día más en la escuela de tu Espíritu Santo nos enseñes. Con humildad, Señor, que nos enseñes cada día más ese camino que tú dejaste aquí en la tierra, esas pisadas tuyas, Señor, esas huellas que solamente tu gracia nos da, Señor. Ayúdanos, Señor, porque queremos ser esos guerreros en espíritu y en verdad, Señor. Cada una de tus hijas aquí presentes y que ellas sean, Señor, canal de bendición para muchas otras más almas, hombres y mujeres, niños y niñas, Señor, jóvenes, ancianos, todas las personas que pongas a su alrededor, Padre, reciban, Señor, también esta palabra viva, reciban de esta verdad, reciban liberación, reciban salvación. Despiértanos cada día. Señor, nuestra vida esté abierta a tu voz, estemos abiertos a ti, fortalécenos cada día en ti, Señor. Y gracias por esta oportunidad, que en el nombre de Jesucristo Nazaret, Señor, toda retaliación del infierno caiga por tierra, que nuestras vidas sean guardadas, Señor, que esta semana, transcurso de semana, Padre, nos permita, Señor, Padre, recibir cada día más de ti revelación fresca. Gracias por todo y bendecimos a cada una de tus hijas, Señor, aquí presentes en esta noche. Guárdelas, Señor, protéjalas, mi Dios, fortalézcalas cada día, porque tú eres esa fortaleza viva para nosotros, Señor. Roca viva, torre fuerte es el nombre del Señor, dice tu palabra. A él correrá el justo y levantado será. Gracias, Señor, porque levantadas serán sus vidas, porque cercano está, Señor, el que no nos deja, el que no se ha dormido, que nunca se duerme, Señor, ni que nunca desmaya por guardar y velar a su novia, a su iglesia, Señor, a sus ovejas, Padre. Gracias por todo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Que Dios me las bendiga en esta noche. Entonces, Amén. Pastora, linda palabra. Amén. Voy a ir gloria a al leer Señor. Daniel Sí. 10. Que el Señor cada día nos Amén. ayude.